Paz, hermanos. Sean pues todos muy bienvenidos a esta casa de oración. Pues me siento muy alegre, muy feliz por verlos aquí en la iglesia. También veo caras nuevas, al menos yo no las había visto. Me alegra verlos, hermanos. Para dar inicio a este culto, les invito, hermanos, que me acompañen en una lectura en el Salmo 146. Salmo 146, 1. Salmo 146, 1. Si ya lo tienen, leo. Alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras vivo. Eso es lo que vamos a hacer, cantarle a nuestro Señor, dar pues ese sacrificio de labios, esperando pues que el Señor reciba, lo reciba como un olor grato. Para empezar, les pido pues me acompañen en oración, hermanos. Padre bendito, Padre bondadoso, Padre bueno, llevamos esta plegaria, Padre, hasta tu presencia, Padre bendito. Primeramente para dar gracias porque nos has permitido estar un día más en tu casa de oración. Gracias por la vida, por la salud, por todas tus bondades, Padre bendito. Gracias por el trabajo que tenemos, Padre. Los que no tienen, pues Padre, pues proveer. De igual manera, Padre, pues pedir perdón por las faltas cometidas. A veces, pues, aunque no hagamos las cosas o aunque no hablemos, Padre, cometemos una falta, Padre bendito, porque dejamos de hablar. A veces hablamos de más, Padre bueno. Te pido porque nos ayudes a refrenarnos, a ser un poco más prudentes. De igual manera, Padre, pues pongo en tus manos este culto, Padre, este servicio que vamos a hacer, este sacrificio, Padre bendito. Que sea un buen sacrificio, Padre bendito. Que tú lo recibas como un olor grato, Padre bendito. Lo que hablamos de sacrificio, Padre, solo tú sabes el estado de cada uno de nosotros. Da esa fuerza, Padre. Permite que culminemos, Padre, pues, el sacrificio que hemos comenzado, Padre. Que llegue como un olor grato. Y que tú concedas las peticiones conforme sea tu voluntad, Padre. No, que no sea según la voluntad de nosotros, Padre bendito. Te pido por los hermanos que vienen en el camino, que tú los apresures sus pasos, que los traigan bien y nos guíes, Padre. Son favores y súplicas que te he hecho en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Antes, hermanos, de que pues demos inicio a las alabanzas, veo una cara nueva por aquí. Me gustaría pues que nos diera su nombre, si no es mucha la molestia, para darle la bienvenida. Me llamo Vanessa, pero ya había venido a la iglesia. Sí, es que créame que para mí es primera vez que la veo, por eso le digo. Invito a la iglesia pues que nos pongamos en pie y que demos la bienvenida. A la cuenta de dos, decimos bienvenida a la iglesia de Dios, paz. 1, 2.
Bienvenida a la iglesia de Dios, paz. Tomen asiento, hermanos. ¿Ande? Ah, de la hermana justa. Sí, de la hermana justa. Para dar inicio, hermanos, al culto, lo vamos a hacer con alabanza 382. Alabanza 382. Pongámonos en pie, hermanos. Definitivamente, hermanos, que es el único medio por el cual podemos ser limpios, solo por la sangre de nuestro Señor Jesús. No hay otro medio, hermanos, para llegar a limpiarnos. Vamos a continuar, hermanos, y vamos a cantar la alabanza número 88. Alabanza número 88.
Vamos a continuar, hermanos, y lo vamos a hacer con la alabanza número 4. Alabanza número 4. No hay tristeza en el reino. En el reino, y llanto y amargo dolor.
eterno, qué dicha inefable ha de ser, estar en presencia de Cristo, gozando de eterno placer. Yo voy a la patria del alma, oh Cristo prepara mi hogar, todos los santificados irán para siempre a morar. El día feliz ya se acerca, en que el sol para mí se pondrá. Oh, qué gozo será cuando mire al Señor en aquella hermosa ciudad. Oh, qué gozo será cuando mire al Señor en aquella hermosa ciudad. Para dar paso a mi hermano Raúl, que trae el mensaje de esta tarde, les invito que busquemos en Apocalipsis 1, Apocalipsis 1, en su verso 3. Apocalipsis 1, verso 3. Si ya lo tienen, hermanos, le doy lectura. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Pongámonos en pie, hermanos, para recibir a mi hermano Raúl, que traiga el mensaje de esta tarde. Pase. Amada Iglesia del Señor, paz a cada uno de vosotros. Bienvenidos, hermanos, todos a este lugar. Qué maravilloso que es cantarle alabanzas a nuestro Dios. Qué agradable que se siente, hermanos, que todos entonemos alabanzas al Rey de Reyes, al Señor de los Señores y a su Padre eterno, nuestro Dios Todopoderoso. Vamos a estudiar a la palabra del Señor a esta hora por la tarde. Y vamos a hablar de esos misterios que tanto nos agrada hablar, hermano. La palabra del Señor, les decía hace un par de sábados, cuando predicamos el misterio de la iniquidad, tiene muchos misterios. Algunos que hemos comprendido, otros que sin saberlo también los hemos comprendido, y algunos que posiblemente no estamos entendiendo del todo. Vamos a hablar de la palabra del Señor, de esos misterios que tanto nos agrada hablar. Pero antes, acompáñenme a hacer una oración al Señor. Bendito Dios Todopoderoso, eterno Padre Celestial, Dios de las misericordias, en el nombre de su Hijo amado, Señor, nos doblegamos de rodillas y le damos las gracias por la vida, Señor, que nos da, por sus misericordias, por sus bendiciones. Gracias, Dios Todopoderoso, porque es por su complacencia, por su amor, por su misericordia, que somos contados aún en el censo de los vivientes, y mejor aún con una esperanza de vida eterna. Bendiga a Jehová, Dios, le ruego, desde ya le pido, Señor, porque su palabra sea por gozo, por consuelo y por bendición en nuestra vida. Que cada uno de nosotros, Señor, la veamos de esa forma, Señor, como una bendición para alcanzar aquello, Señor, aquella meta la cual nos es propuesta, Señor. Que mis palabras sean inspiradas, Señor, a través de su Santo Espíritu, para gozo y alegría de todos y cada uno de nosotros. Le ruego en el nombre de Jesús, su Hijo, nuestro Redentor. Amén. El tema de esta tarde, hermanos, el tema de esta tarde tiene que ver con el misterio del endurecimiento del pueblo de Israel. Ese es el tema de esta tarde, el misterio del endurecimiento del pueblo de Israel.
Hasta hoy todos hemos analizado alguna vez y a todos se nos ha dicho, hermanos, que Israel mantiene dureza en su corazón desde hace ya muchos años, desde hace ya mucho tiempo. Pero entendemos cuáles son las razones por las cuales Israel mantiene ese corazón duro hasta hoy. ¿Por qué hasta hoy tiene la cerviz dura? ¿Y por qué hasta hoy no ha querido entender? En Romanos, en el capítulo 11 y el verso 25, texto desde donde vamos a empezar, desde donde tomamos esta tarde también, desde donde le hemos puesto nombre al tema de la tarde. Romanos capítulo 11 y verso 25 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Desde ahí, desde el texto, hermanos, usted y yo podemos entender que el endurecimiento de Israel es un misterio que el Señor, por supuesto, nos ha revelado. Y vamos a buscar esta tarde, hermanos, cuáles son las razones para este endurecimiento de la casa de Israel. El apóstol Pablo de entrada le dice: no quiero que ignoren, y como una exhortación en medio de la palabra, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Y aclara el apóstol Pablo: el endurecimiento ha acontecido en parte, pero hay otra parte que debemos de buscar, porque hasta aquí pudiéramos entender que el endurecimiento en parte es para que usted y yo conociéramos la gracia, pero ¿y la otra parte cuál es? Vamos a considerar, hermanos, y para no olvidar, para recordar de dónde viene Israel, hermanos. ¿Desde dónde viene Israel? No olvide usted lo que le dijo el Señor a Abraham: vete de tu parentela, vete de tu ciudad, vete de tu casa a una tierra que yo te mostraré. ¿Y qué hizo Abraham? Obedeció. ¿Y Abraham padre de quién es? No olvide también que Abraham le hizo una promesa del Señor y también hizo un pacto con Abraham. De hecho, el pacto de la circuncisión nace ahí en Abraham. Y más adelante el Señor le promete una descendencia, y no una descendencia poca, sino numerosa. Y el Señor le dice a Abraham que además le dice: en ti serán benditas todas las naciones, ¿verdad? O sea, las naciones, todas las naciones, obtenemos esa bendición por las promesas hechas en Abraham. ¿Padre de quién es Abraham? De Isaac. Isaac, a su vez, ¿padre de quién es? De Jacob y de Esaú. Y usted y yo también habremos leído en Romanos, texto que solo lo recordamos, que el Señor aclara y dice, quiere decir que no los que son hijos en la carne son contados por generación, sino que son contados los hijos de la promesa. Y la promesa se cumplió en Isaac. Es correcto, ahí se cuenta la promesa. Entonces, el pueblo de Israel viene desde allá, desde Abraham, Isaac, padre de Jacob, y ahí nacen las 12 tribus de Israel. Jacob, que por cierto se le cambia el nombre y se le da el nombre de esa nación, Israel, ¿verdad? Eso nada más para recordar.
texto que usted podemos leer, si a usted le parece bien, vamos a leerlo, Génesis en su capítulo 12. Génesis, el capítulo 12. Vamos a leerlo, verso 1 en adelante. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande. ¿Y en quién se cumplió una nación grande? Se cumple en Israel. Y he de bendecirte y te engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Caminemos un poco más adelante al capítulo 22. Al capítulo 22, vamos a ir un poco más adelante. ¿Recuerda usted la prueba que le tocó soportar, que le tocó atravesar a Abraham? Después de que se le había dicho: en ti serán benditas todas las naciones, y a esta tierra la daré a tu simiente después de ti, y sabiendo que en Isaac era posible aquello, y que el Señor le dijera: dame a tu único hijo. Bueno, verso 15. Verso 15. Después de tan dura prueba, el Señor nuevamente anuncia esa bendición a todas las naciones de la tierra. Verso 15. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham segunda vez desde el cielo, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho y no me has rehusado tu hijo, tu único, bendiciendo te bendeciré, y multiplicando multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla de la mar. Y tu simiente poseerá las puertas de sus enemigos, y en tu simiente, dice el verso 18, serán benditas todas las gentes de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Aquí ya no es Abraham, aquí ya es Abraham, a quien usted y yo consideramos y conocemos y reconocemos como el padre de la fe. ¿Es así? Y aquí ya no es Abraham, le decía, es Abraham, perdón. Y el Señor aquí, hermanos, le está, debido a la obediencia, debido a la sujeción a la voz de Dios, el Señor nuevamente le anuncia esa bendición a Abraham. Esto, hermanos, para recordatorio de nosotros, porque es una historia que por supuesto usted y yo conocemos. Éxodo en su capítulo 19, vamos a ir un poco rápido. ¿Recuerda usted que primero le dice: en ti serán benditas todas las naciones? Pero también le dice algo: haré de ti una nación grande. No le dice: haré de ti naciones grandes, una nación grande. Y por supuesto que usted y yo conocemos que esa nación grande a la que se refería el Señor ya en ese momento, solo que Abraham desconocía, era el pueblo de Israel, la casa de Israel. Éxodo le decía en su capítulo número 19, ya el Señor, ya hablando aquí, ya no a Abraham. 19 de Éxodo, verso 5 y verso 6. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿Cuál fue la condición que le estaba el Señor poniendo a Israel delante para hacer ese tesoro especial, para hacer ese pueblo único?
sino única y exclusivamente oír la voz de quien hablaba, la voz de Jehová Dios. Verso 6: y vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Y me quiero detener ahí un poco, hermano. Vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Por eso no es extraño conocer lo que el apóstol Pablo decía, que a ellos les había sido dado la data de la ley, la promulgación del culto y las promesas. Terminemos de leer el verso 6. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Jehová quería, hermanos, que Israel fuera un reino de sacerdotes y una nación santa, una gente santa, un pueblo único delante de él y delante de todas las naciones. Jehová Dios, antes de que siquiera, o más bien dicho, ya en este momento, cuando venían saliendo de la esclavitud que habían pasado durante más de 400 años en Egipto, el Señor preparándose ya, acuérdense que ya anteriormente ya les había dado una Pascua para celebrar, y les dice: este será para ustedes el primero de los meses del año. Ustedes salen hoy en el mes de Abib, les dice el Señor, que nosotros también conocemos como el mes de Nisan. Este será el primero de los meses del año. Buscaréis todos, les dice, un macho de cabrío, un corderito de entre la manada de un año, sin defecto alguno, y lo inmolaréis hasta el día. Solo uno responde. Hasta el día. Respóndalo de nuevo, que se escucha, hermano. 14. Hasta el día 14. ¿Verdad? Lo comeréis apresuradamente, con el bordón en vuestra mano, el calzado en vuestros zapatos, porque van a salir apresuradamente, le dice el Señor. Y en aquel momento aquel pueblo clamaba por ser liberado, pero aquí ya están libres. Aquí el Señor ya les está hablando, le está hablando a un pueblo libre, ya no le está hablando a un pueblo esclavo. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Vea el anuncio, vea el deseo de Jehová para ellos. Ustedes van a ser mi reino de sacerdotes. Hermano, ¿acaso era poca cosa lo que el Señor le estaba diciendo a Israel en aquel momento? Yo creo que no. Creo que no se entendió la magnitud de la petición del Señor. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes, pero a una condición: que escuchen mi voz y que pongan mi pacto por obra. Vea usted qué maravilloso lo que les está diciendo el Señor ahí. Pero Israel no solo se volvió a la idolatría, Israel no solo se vuelve a la vanidad, al desenfreno y al irrespeto del derecho. Hicieron muchas cosas que a Dios no le agradan. Y sé que fácilmente usted y yo podríamos empezar a buscar en la historia de Israel desde su salida de Egipto toda la rebelión que tuvo Israel constantemente delante de Jehová Dios. Las dudas que tuvieron, por las cuales tuvieron que vagar no poco tiempo, sino aproximadamente, ¿cuántos años, hermano? Vagaron por el desierto. 40 años. Un camino que bien lo hubieran recorrido en menos de 6 meses. Y vagaron durante 40 años por la rebeldía. Murmuraron en Meriba. ¿Por qué murmuraron en Meriba? ¿Por qué? Por agua. Y cuando venían saliendo perseguidos, ¿qué dijeron? ¿Para qué nos trajiste? ¿Acaso no habían suficientes cementerios y lugar donde nos enterrasen? Necesitamos comer.
no hay comida en este desierto. Allá comíamos, allá teníamos melones, cebollas, carne. Y le pregunto, ¿un esclavo come así? Yo creo que no. Yo creo que no come con tanta libertad. Creo que Israel gozó de libertad cuando en los días de José, cuando llega a Egipto y se les asigna aquellas tierras de Gosén. Creo que ahí fueron libres, pero cuando José deja de vivir, cuando muere, allá en algún tiempo que deja de vivir, entonces Israel es cautivo y es hecho esclavo de aquel país al que llegó buscando comida. Porque no se le olvide que Israel llegó a Egipto buscando comida debido a la situación que iba a acontecer con los años de sequía. ¿Verdad? Vamos a Isaías, hermanos, para avanzar un poco, porque quiero concluir con el tema. No me quiero quedar como la vez anterior a la mitad. En Isaías, hermanos, se lee parte, y si usted lee el Salmo 137, el Salmo 80, usted se va a dar cuenta también de las rebeliones que se mencionan ahí. Y hemos estudiado, creo que tuvimos hace unos 8 o 9 años atrás, una escuelita que hablaba de los reyes y de las rebeliones de esos reyes y de las rebeliones del pueblo de Israel. ¿Recuerda usted que una de las peticiones, y diría yo que la petición principal que le hizo el Señor cuando liberó al pueblo de Israel, le dijo: no vayan a volver por el camino de donde los saqué, no regresen por riquezas, no vayan por camellos, no vayan por ganados, es más, le dijo, no vayan ni por mujeres? Y se recuerdan que hay un rey en Israel que buscó a una mujer que no era judía, que no era israelita. ¿Quién era ese rey? ¿Y qué hizo ese rey? Además de una casa de adoración, ¿qué construyó a la par? A ver, hermano. ¿Ah? ¿Verdad? ¿De dónde era la esposa que se fue a buscar? Era egipcia. Y el Señor había dicho que tenían permiso de ir a buscar egipcias para casarse con ellos. Y si lo hizo, ¿era rebeldía o era obediencia? Mire usted todas las desobediencias del pueblo de Israel, desde sus gobernantes hasta los sirvientes. Israel, hermanos, la memoria le duraba bien poco. Recién habían salido y a menos de 40 días de tener a Moisés recibiendo la ley, a menos de 40 días de extrañar a su líder, ya estaban pidiendo un Dios que pudieran ver. Y van donde aquel que había sido designado como cabeza de los sacerdotes y le dicen: se tarda mucho, queremos ver algo, hasta aquí no hemos visto nada. Y aquel viene y les pide toda la idolatría que traía. Y fíjense que creo que fue un efecto de limpieza de parte de mi Señor, si lo analizamos bien. Porque ¿qué se quitaron las mujeres y los varones de sus cuellos, de sus orejas, de sus narices, de sus manos? ¿Qué se quitaron para fundir aquel becerro? Se quitaron las joyas de la idolatría. Todo eso se quitaron. Y de esa idolatría construyen un becerrito y lo vamos a adorar al becerrito. Y cuando venía Moisés para abajo, ¿qué dijo Moisés? ¿Y esa bulla que escucho qué es? ¿Voz de guerra? Esto no es voz de guerra. Y el Señor le anuncia: no, le dice, eso no es voz de guerra, le dice. Ese es el desenfreno de mi pueblo. Esa es la memoria tan corta de mi pueblo, que lo acabo de sacar. Vieron mi mano poderosa
y allá están abajo en rebelión. Estamos parafraseando la historia. Capítulo 1 de Isaías. Y vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 4. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio sobre Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd, cielos, y escucha tú, tierra, porque habla Jehová. Vea el reclamo. Vea usted el reclamo. Crié hijos y los engrandecí. ¿Y qué hicieron ellos? Y ellos se rebelaron contra mí. ¿Cumplió la promesa que le había hecho a Abraham? Claro que sí. Aquí lo dice la palabra del Señor. Y te voy a engrandecer, le dijo el Señor, y te haré nombre sobre todas las naciones. Verso 2, volvámoslo a leer. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Verso 3, el buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no conoce, mi pueblo no tiene entendimiento. Vean ustedes la rebelión. Primero se rebelan. ¿Y qué puede acontecer en un pueblo para que le haga falta el entendimiento, hermanos? Sino abandonar las costumbres y las cosas santas en las que el Señor los estaba criando. Verso 4. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Y vea qué peligroso es, hermano. Dejaron a Jehová, provocaron a ira. Vea usted qué terrible. Provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Ahora ve usted la otra parte de la que menciona el apóstol Pablo allá en Romanos, en el capítulo 11. El endurecimiento en parte ha entrado en la casa de Israel hasta que haya entrado a la plenitud de los gentiles. El endurecimiento de Israel no aconteció única y exclusivamente para que nosotros fuéramos salvos. Sí es una gran garantía para nosotros. Pero el endurecimiento de la casa de Israel también tiene que ver con la rebelión de ellos. También tiene que ver con que ellos no querían escuchar la voz de aquel que los había sacado de esclavitud, de casa de servidumbre. Tan es así que ni siquiera querían hablar de frente con él. Habla tú con Jehová, no hable con nosotros, le dijeron a Moisés. Porque qué hombre lo ha de escuchar y vivirá. ¿Y por qué tenían miedo de escuchar la voz de Jehová Dios? ¿Por qué cree usted que tenían miedo? ¿Por qué le daría miedo a usted presentarse ante un tribunal si no porque es culpable? Que hacían cosas malas. Exacto, porque hacían cosas malas, lo que Dios no les había pedido, hacían. ¿Verdad? Verso 11. Y el Señor ya ahí, mire, con bastante molestia, con bastante enfado, aquí el relato, hermanos, de por qué el Señor retira los sacrificios de la casa de Israel. Verso 11, ¿para qué a mí? Dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios. Estoy harto de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gruesos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Verso 12. ¿Quién demandó esto de vuestras manos? Cuando vinisteis a presentaros delante de mí para hollar mis atrios. ¿Cómo estaban hollando los atrios de la casa de Jehová? Recuerda lo que dice en Malaquías. Ustedes cuando traen el sacrificio, el holocausto, lo traen imperfecto. Lo traen ciego.
lo traen renquito. Preséntenselo a su príncipe a ver si se va a agradar de eso. ¿Y en qué te hemos ofendido?, le dije a José. En que ofrecen en mi altar, a ver, iglesia, pan inmundo. Vea usted qué cosas más terribles las que estaba haciendo la casa de Israel. ¿Malaquías qué? El capítulo 1, hermano. Pero todo el texto en Malaquías habla de los sacrificios de Israel y del rechazo de Jehová Dios, y habla del castigo que vendría sobre la casa de Israel, además de otras profecías. Pero el capítulo 1, desde el verso 1 y hasta el 11, lo puede leer. Verso 13. No me traigas más vano presente, el perfume me es abominación. Luna nueva y sábado, el convocar asambleas, no las puedo sufrir. Son iniquidad vuestras solemnidades, vuestras lunas nuevas y vuestras solemnidades tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas y estoy cansado de llevarlas. Vea usted lo que dice Jehová Dios del pueblo de Israel en aquel momento. Mire qué relato. Y recordemos que el Señor a Abraham le había dicho: voy a hacer una nación grande de ti y te voy a engrandecer. Bueno, a él lo engrandece, y lo que el Señor quería era que fueran, a ver, lo acabamos de leer, un reino de sacerdotes y gente santa. Y hasta ahí lo había sido Israel en parte, y en parte no. En parte y en parte no. Jeremías, en su capítulo número 2. Aquí el Señor, porque no se olvide usted que el Señor utilizó a los profetas para hablarle al pueblo de Israel. Y eso lo dice la palabra del Señor en Hebreos. Mi Señor Jesucristo así mismo lo dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y a cuantos te son enviados. Capítulo 2, la lectura es un poco larga, pero la vamos a hacer, porque nuevamente el Señor, por boca de otro de sus profetas, ahora, por el profeta Jeremías, vuelve a reconvenir al pueblo de Israel, ¿verdad? Verso 3: santidad era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoran pecarán, mal vendrá sobre ellos, dice Jehová. Oíd palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová. Vea la pregunta que hace Jehová Dios: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se salieron de mí y se fueron tras la vanidad y se volvieron vanos? No dijeron: ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos hizo andar por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra de la cual no pasó varón, ni ahí habitó hombre? Vea todo lo que había olvidado la casa de Israel. Había olvidado todo lo que Jehová Dios había hecho con todos ellos. Y el Señor les pregunta: ¿qué de malo hallaron en mí? ¿Por qué se volvieron atrás? Y os metí, dice el verso 7, en tierra de Carmelo, para que comieseis su fruto y su bienestar. Mas entrasteis y contaminasteis mi tierra, e hiciste de mi heredad cosa abominable. Los sacerdotes no dijeron: ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron a Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. ¿Acaso era poco la rebelión de Israel, hermanos? Y por eso yo hacía la pregunta desde el inicio, desde el verso 25 en Romanos 11:
Y la otra parte, hermanos, por la cual el Señor endureció la cerviz del pueblo de Israel, no era solo por nosotros, hermanos, también era a causa de ellos, porque ellos abandonaron a Jehová Dios. Y lo dice más abajo el texto: por tanto, entraré en juicio con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé. ¿Recuerda usted lo que dice Isaías capítulo 63 y verso 10? Mas ellos fueron rebeldes. Mas ellos fueron rebeldes, dice el verso 10 de Isaías capítulo 63, e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual el Santo Espíritu se volvió enemigo de ellos, y el mismo Espíritu peleó contra ellos. Por tanto, verso 9, entraré aún en juicio con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé. Y le pregunto, ¿alguien le ha ganado la mano de Jehová alguna vez? Verso 10. Porque pasad a las islas de Chitín y mirad y enviad a Cedar y considerad cuidadosamente y ved si he hecho cosa semejante a esta. Si alguna gente ha mudado sus dioses, bien que ellos no son dioses, pero mi pueblo ha trocado o ha cambiado su gloria por lo que no aprovecha. Fíjense, hermano, y aprovechando la lectura, quiero, como si fuera hoy, ¿por qué será que la casa de Jehová, la iglesia de Dios, a veces quiere o prefiere más lo que está afuera para traerlo adentro que enriquecer lo que está adentro? ¿Por qué será, hermanos? ¿Será que es una costumbre arraigada ya? ¿Será que también nosotros nos vamos a volver como la casa de Israel? ¿Nos vamos a volver atrás en rebelión contra Dios? Y me va a decir, no, pero nosotros no traemos nada de afuera hacia adentro. Hace unos días, ¿se recuerdan? Hablaba que hasta en las ofrendas de oración traemos cosas que son de afuera para adentro. A veces hasta en la oración traemos cosas que son de afuera y que son desagradables a Dios. ¿En dónde se le dice niño Dios? Haciéndolo chiquitito. ¿En dónde se le dice niño Dios? Haciéndolo chiquitito al Padre eterno de la misericordia. Dios no es niño. Estoy preguntando, ¿en dónde se le dice niño Dios? Dígale el nombre que está en la Escritura. Según Apocalipsis 17:5, misterio. ¿Cómo? Babilonia la grande, la madre de las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra. Dígale el nombre. Allá se le hace niño y se le hace chiquito, pero también a veces, ay, Diosito lindo. Ay. ¿Es chiquito Dios? No. ¿De dónde traemos esas costumbres? De afuera. Ay, Diosito mío. Verso 11. Si alguna gente ha mudado sus dioses, bien que ellos no son dioses, pero mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos, cielos, sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Atención, dejáronme a mí
fuente de agua viva. Esa fue la primera cosa que hizo el pueblo de Israel. Y la segunda cosa, cavar para sí cisternas rotas que no detienen agua. Pero usted y yo creo que no hemos cavado cisternas rotas. Creo que usted y yo bebemos del agua que fluye del trono de mi Dios y del Cordero. Yo así lo creo. Yo también. Porque hasta aquí, hasta hoy, aquí a nadie se le ha predicado un evangelio diferente que al que está escrito en la palabra del Señor. Porque hasta aquí a nadie se le ha dicho: cambie su dinero por perdón, cambie su dinero por reconciliación, cambie su conducta por una renovación. Hasta aquí a nadie se le ha dicho así. ¿O se le ha dicho así a alguno de ustedes? Yo creo que mis hermanos evangelistas que dan clases de bautismo le citan a usted Hechos 2:38 y 39 de entrada, ¿o no? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de pecado. Y no le están bautizando niños de 2 días ni de 4 meses tampoco. Entonces yo sí creo que desde aquí no se ha hecho inmundo el altar de Jehová Dios y no se ofrece en este altar pan inmundo. Pero depende de usted si al salir de aquí quiere ir a escuchar afuera de otros altares pan que sí es inmundo. Pues yo solo me gusta el pan de aquí. Qué bueno, hermano. Qué bueno. Hermano amado en Cristo, el Señor ha venido reconviniendo a su casa, a su pueblo de Israel, y le ha venido anunciando desde los profetas todas sus maldades, y les ha venido recordando todas las cosas que han hecho mal delante de Él, por las cuales les quitó el derecho inclusive a los sacrificios, a los holocaustos, a las ofrendas de inciensos. No quiero más perfume. Ya los sacrificios, las lunas nuevas, las convocatorias, las asambleas ya me son gravosas. Ya no los soporto a ustedes, les dijo el Señor. Y no solo eso hicieron, porque eso es el antiguo pacto. La sangre de los toros y los machos cabríos se derramaba en el altar por los pecados de la ignorancia del pueblo. Pero eso es el antiguo pacto. Y el Señor, sabiendo y viendo que aquel pacto lo habían desechado, vamos al capítulo 31, que aquel pacto lo habían desechado, el Señor igual les hace otro anuncio. Capítulo 31 de aquí mismo de Jeremías. Y no se olvide usted de esa hermosa enseñanza que nosotros tenemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1 y el verso 11. ¿Recuerda cómo dice? A lo suyo vino, Los suyos no le recibieron. mas los suyos no le recibieron. Verso 27. He aquí, vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Jehová de simiente de hombre y de simiente de animal. ¿Qué le parece a usted? ¿Y estaban para ser simiente de hombre y de animal? Y aquí quiero que maduremos un poquito desde lo que le dijo el Señor a través de Pedro. Cuando Pedro estaba alucinando en su sueño y dice que veía descender del cielo un vaso, dice, con lienzos, con toda clase de animales, pero eran inmundos, ¿verdad? Y le dijo: Pedro, mata. Y lo que le dijo a aquella mujer cuando se le acercó al maestro y le dijo: tengo allá una criatura que es malamente atormentada de los demonios. Y los discípulos le corrían y no le soportaban.
Y el maestro se acerca y con unas palabras duras, hermano. No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo. ¿Y con quién se tuvo que mezclar más adelante el pueblo de Israel? ¿A qué animales se refiere? Al gentil. Sembraré simiente de hombre, simiente de animal. ¿Y será que, como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, así tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová? Claro, el Señor también quería plantar una semilla diferente en el pueblo de Israel más adelante. En aquellos días no dirán más: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias, esos dientes tendrán la dentera. Verso 31. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Jacob y la casa de Jehová, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Bien que fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Vea usted, porque ya ellos invalidaron. Y aquí está el otro elemento: no solo es que desobedecieron al Señor, no solo es que se volvieron atrás. El Señor lo dice más claro por el profeta Isaías, de Jeremías. Invalidaron el pacto que Jehová había hecho con ellos. Verso 33. Y el Señor, en su inmenso amor y misericordia, les anuncia un nuevo pacto, mas este será el pacto que haré para con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en sus entrañas y escribiréla en sus corazones, y seré yo a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Verso 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Y acaso no lo hizo el Señor? Sí lo hizo. Y cuando envió a su Hijo Jesucristo, ¿a qué lo envió? A morir por... A predicar las buenas nuevas, a anunciar las buenas nuevas, a sanar a los enfermos, a sanar a los heridos, a traer salvación. Porque habían invalidado el pacto. Y ninguno enseñará a su prójimo y ninguno enseñará a su hermano diciendo: conoce a Jehová. ¿Qué le dijo uno de sus discípulos? Y después me dan el nombre: muéstranos al Padre, le dijo. Queremos conocer al Padre, le dijo. ¿Y qué le dijo el Señor a ese discípulo? Tan cortita es tu mirada, tan poco ves, tan ciego estás, que me has tenido aquí y me estás pidiendo que te presente a mi Padre, y no te has dado cuenta que mi Padre y yo somos uno. ¿Cumplió el Señor? Claro, claro que cumplió el Señor. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Y aquí, hermanos, hay un misterio. ¿Qué puede ocasionar el rechazar a Jesús, el mediador del nuevo pacto? ¿Qué es lo que logró que Israel rechazara al autor y consumador de la fe? Sino que usted y yo tengamos el Evangelio.
Y ahora entendamos por completo el texto, porque el endurecimiento en parte ha acontecido a la casa de Israel hasta que entre la plenitud de los gentiles. Pero hay dos situaciones para que eso haya acontecido. El endurecimiento de la casa de Israel, hermanos, tuvo que ver con sus rebeliones primeramente. Tuvo que ver con el rechazo que tuvieron por la ley, el rechazo que tuvieron por Jehová Dios, el rechazo que tuvieron por el pacto, el haberse rebelado haber invalidado el pacto de Jehová Dios, el haberse vuelto a la idolatría, a la vanidad, el haber pedido rey cuando tenían juez. Queremos un rey que pelee por nosotros como los otros pueblos. Y Samuel triste y llorando y enojado, Samuel, porque se enojó el profeta Samuel. No, Samuelito, el profeta Samuel se enojó, hermano, y se fue queriendo, pero él solo ¿qué iba a hacer contra Israel? Y se fue a buscar al que le podía resolver, ¿va? Digo, mira, este pueblo ya no lo aguanto, están rebeldes, quieren rey. Tranquilo, no es de ti que están renegando, ellos reniegan de mí, entonces les vamos a dar rey. Pero no va a ser un rey justo, se va a ser dueño de sus hijas, de sus hijos. A sus hijos los va a llevar para ponerlos en sus carretas de sus bueyes, los va a poner a trabajar en sus viñas. Es más, hasta se va a comer el fruto de sus siembras, de sus cosechas. Todo eso va a ser el rey. ¿Y lo hicieron los reyes? Sí, claro que lo hicieron. Claro que lo hicieron. Porque ellos lo habían pedido. Israel, hermanos, no se cansó de rechazar al Señor en su tiempo. No guardó, no cuidó, no respetó el primer pacto. Y aún el segundo pacto no lo cuidó. No lo recibió. No lo recibió, salvo algunos. De los que sí se habla en Apocalipsis capítulo 7. ¿Se recuerdan? Que en Apocalipsis capítulo 7 se habla de algunos que fueron sellados. ¿Sí? Los demás no lo recibieron. Rechazaron al mediador del Segundo Testamento, del Testamento Eterno. Y por ello, volvamos a Romanos, al capítulo 11, por ello, por la rebelión de ellos, por las riquezas de la gracia de nuestro Dios, por las misericordias de nuestro Dios, por el anuncio de nuestro Señor Jesucristo. Y usted lo puede leer en Juan capítulo 10 y verso 16. Tengo también otras ovejas, dice el Señor Jesús, que no son de este redil. Aquellas me conviene también traerlas. Y oirán mi voz. No como la casa de Israel, que no escuchó mi voz. No como la casa de Israel, que invalidó el pacto. Y oirán mi voz. Y solo si han oído mi voz para no invalidar el pacto, habrá un rebaño y un pastor. De lo contrario, también si nosotros invalidamos el pacto, pero ese es cada quien en su corazón. Si cada quien invalida el pacto, hermano, va a ser rechazado como el pueblo de Israel, y de nada va a servir que traiga ofrendas y sacrificios y holocaustos vanos delante del Señor. ¿No le parece? Porque así lo dice el Señor en su palabra. Romanos, le dije, al capítulo 8. Romanos al capítulo 8. Dice el versículo 11, texto que a este servidor le encanta relatarlo en cada predicación, a cada momento que puedo lo relato, hermanos, de memoria, porque me encanta la comprensión de este texto, que se va a relatar en los siguientes textos después de este. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, pregunto, ¿moraba el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús en Israel al momento de invalidar el pacto? Claro que no. Claro que no moraba el espíritu de Dios. Y lo dice Isaías 63:10, por cuanto ellos fueron rebeldes e hicieron enojar a su Santo Espíritu, el mismo Espíritu se volvió contra ellos y peleó contra ellos.
¿Y para qué peleó? ¿Para meterlos? No, hermano. Peleó contra ellos para sacarlos más bien. Y por eso el Señor dice, hasta el buey conoce a su amo. Hasta el buey conoce a su amo. Pero este pueblo mío se rebelde. Me desecharon. A mí, dice, a la vena de agua vivas, dice, y se volvieron atrás e invalidaron el pacto. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿Y qué espíritu mora en vosotros? El espíritu de gracia, el espíritu de amor, el espíritu de sabiduría, el espíritu de conocimiento, el espíritu de Jehová Dios, su santo espíritu. ¿O no es así? Pero se puede desechar. Sí. Porque el nuevo pacto, el Señor lo escribió en la mente y en el corazón. No se olvide usted que las 2 tablas de piedra no están aquí hoy. Creo que el pueblo de Israel espera ver esas tablas de piedra para creer, pero mi Señor se las llevó para allá. Y así está escrito en Apocalipsis. Ya lo hemos dicho muchas veces. Dice Juan, vi el cielo abierto. ¿Y qué miraba Juan? Dice ahí en el cielo abierto. El arca del testimonio de Juan. En las cuales, ¿y qué había en el arca del testimonio? Dice Juan. Las 2 tablas. Las 2 tablas. La vara de Aarón. ¿Y qué más? Y el trozo de maná. Y a la iglesia le pregunto, ¿está escondido esos 3 elementos para usted? ¿Están escondidos para usted? A ver cuando hablamos de ese simbolismo, de la vara de Aarón, de las 2 tablas y del trozo de maná. ¿Qué estamos comiendo hoy? ¿Con qué lo guía el Señor ahora? ¿Necesita usted de la vara de Aarón para que lo guíe? ¿Quién lo guía ahora a usted? ¿No hay un salmo acaso que hable de eso? Y dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Ah? ¿Y las 2 tablas dónde están? Así es. Esas 2 tablas están en el corazón de cada uno de nosotros. ¿Verdad? Ahí están. Mientras permanezcan esos 3 elementos con nosotros, mientras no hayamos invalidado el nuevo pacto que se selló con la sangre del Cordero, no hemos de ser desechados. El día que lo hagamos, claro que sí nos puede desechar el Señor. Claro que sí. La palabra del Señor me da la firmeza para decirlo. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Porque si viviereis conforme a la carne, ¿qué va a pasar? Moriréis. Mas si por el Espíritu, vivificaréis o hacéis morir las obras de la carne y por lo tanto viviréis. Verso 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Esa iglesia que relata la alabanza 372, ¿se acuerda? Qué bonito ese canto, ¿eh? Porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, mas habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Porque el mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo. Pero si padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados.
Pero si padecemos con Él, de lo cual yo puedo decirle, hermano amado en Cristo, no reneguemos por los padecimientos que tenemos. No reneguemos por los padecimientos en Cristo y mantengámonos firmes en la palabra del Señor. Ni para tomar impulso miremos atrás. No, ¿verdad? Si en el camino que el Señor nos ha trazado, que es un camino recto y de justicia, cuya lumbrera se llama Cristo Jesús, pero resulta de que hay otros caminos. De hecho hay uno que no es tan angosto. Dice la palabra del Señor que es un camino, dice que es ancho, y dice que son muchos los que entran por ese camino. Pero ¿para dónde va ese camino? ¿Saben para dónde va? Ese camino va para el cielo. No, para el infierno. Ese camino va para el cielo. Porque eso es lo que le prometen en ese camino, ¿o no? Eso es lo que le ofrecen en ese camino. Le ofrecen el cielo, hermano. No, pero yo no creo, pero canta bonito como ellos cantan a veces. Y van para el cielo. Voy por la tierra. Estoy hablando de ellos, hermano. Vamos al capítulo 11. Vamos al capítulo 11 de Romanos. Y ahora nos vamos a centrar en la gracia de mi Dios, en lo que pidió el apóstol Pablo, inspirado por el Santo Espíritu de Dios, en el versículo 25, cuando dice: no ignoremos este misterio. Capítulo 11, verso 7. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, mas la elección lo ha alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Le explico este texto. ¿Qué buscaba Israel, hermanos, con los sacrificios de paz? Buscaba la justificación, buscaba estar bien delante del Señor, pero el resto del año vivir en desenfrenos, hermano. ¿Pero lo alcanzó Israel? No, porque el Señor rechazó los sacrificios y los holocaustos. Y cuando dice, pero la elección lo ha alcanzado, claro, la elección alcanzó al pueblo de Israel. Desde Abraham lo alcanzó al pueblo de Israel. Y que van a haber reliquias salvas, claro que sí, la palabra del Señor lo confirma de esa manera. Y los demás, dice, fueron endurecidos. ¿Sabe quiénes son los demás? Los que no son Abraham, los que no son hijos en Abraham. Ellos son endurecidos. Y que son judíos, pero no son hijos en Abraham, no son descendencia de Isaac. Porque hasta hoy no tienen el Espíritu del Señor, que es lo que les hace falta. Regresaron a su tierra, volvieron a su tierra. ¿Cumplió el Señor la promesa que le hizo por el profeta Amós? Claro que sí. Pero todavía no reciben a Cristo en su corazón. Por lo cual, todavía no hay reliquias de aquel pueblo. Eso va a ser en el milenio. Eso no es hoy. Pero tienen una promesa. Tienen una promesa. Como está escrito, les dio Dios espíritu de remordimiento, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice: séales vuelta su mesa en lazo y en red y en tropezadero y en paga, sus ojos sean
oscurecidos para que no vean y que les agobie para siempre el espinazo. Hay salmos que hablan de ello de una manera maravillosa. Vamos al Salmo 69. Vea usted, vamos al Salmo 69, porque mi Señor lo venía anunciando desde hacía mucho tiempo. Y le quiero hacer a usted dirigirle a usted la siguiente pregunta, a manera de reflexión también. El Señor Jesucristo, ¿a qué vino? Porque no vino a Honduras, no vino a El Salvador, no vino a Guatemala, a México, llegó a una nación en específico. Cuando el Señor introdujo a su Hijo en la tierra por un vientre materno, ¿de dónde era la mujer madre de aquel varón? ¿De qué tribu era aquella mujer? De la tribu de Leví. Vea usted cómo es de maravilloso el Señor. Y despertó rey de las entrañas de Judá. Pero ¿qué hicieron ellas? Verso 20, capítulo 69. La afrenta ha quebrantado mi corazón y estoy agobiado. Y esperé quien se compadeciese de mí. ¿Y qué dice el Salmo? Y no lo. Y consoladores, y ninguno encontré. ...21... me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber. ¿Se fijan? ¿Desde cuándo estaba ese anuncio de lo que iban a hacer con el Hijo de Dios? Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Sea su mesa delante de ellos por lazo, y lo que es para bien que les sea por tropiezo. Sean oscurecidos sus ojos para ver, y haz titubear siempre sus lomos, y derramas sobre ellos tu ira y tu furor, y el furor de tu enojo los alcance. ¿Y los alcanzó el furor de la ira de Jehová? Sí, hermano. Si en el año 70 fue terrible. Y no digamos lo que están padeciendo hoy. ¿Acaso es fácil lo que está padeciendo Israel hoy? Volvamos a Romanos capítulo 11. ¿Acaso que es fácil lo que está padeciendo Israel hoy? ¿Acaso que es bonito estar escuchando alarmas de bombas y estar viendo secuestrados? ¿Acaso que es agradable eso, hermanos? ¿Cree usted que le agrada a aquellos que viven cerca de Hebrón escuchar las alarmas cuando empiezan a pasar por los aires aquella cantidad de misiles? No, hermano, yo no creo que eso sea agradable. Yo creo que para ellos eso es prosperidad, pero todavía no es paz. ¿Verdad? Verso 11 del capítulo 11. Digo pues, han tropezado para que cayesen. En ninguna manera. Mas por el tropiezo de ellos vino la salvación a los gentiles, para que fuesen provocados a celos. Y si la falta de ellos es la riqueza del mundo, y el menoscabo de ellos la riqueza de los gentiles, cuánto más el henchimiento de ellos. Porque a vosotros hablo, gentiles. Por cuanto pues yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera provocase a celos a los de mi carne, e hiciese salvos a algunos de ellos. Porque si el extrañamiento de ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será el recibimiento de ellos sino vida de los muertos? Y si el primer fruto es santo, también lo es el todo. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Usted y yo, ¿qué somos? Somos injertados. ¿Qué es lo que se injerta en el árbol? ¿Una raíz o una rama? Entonces, ¿qué somos nosotros? Ramas injertadas en la oliva natural.
Pero le debemos al Señor una vida de santidad. Pero le debemos al Señor una vida de consagración. Verso 17. Porque si algunas de las ramas fueron quebradas, y tú siendo acebuche, dice en esta versión, en la suya posiblemente diga olivo silvestre, ha sido ingerido en lugar de ella, y si ha sido hecho participante de la raíz y de la grosura, verso 18, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas toda la raíz, sino a la raíz te sustenta. ¿Quién es la raíz? Cristo Jesús. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel cuando el Señor los sacó con mano poderosa y brazo extendido de la esclavitud de Egipto? ¿Qué pasó con el pueblo de Israel cuando el Señor les prescribió leyes para celebrar un pacto? ¿Qué pasó con el pueblo de Israel cuando el Señor le dijo: no matarás, no cometerás adulterio, acuérdate del día de reposo para santificarlo? ¿Y cuál fue el reclamo que se le hizo? Acuérdenme en Nehemías, ¿y cuál fue el reclamo que le hizo el Señor al pueblo de Israel? ¿Qué estaban haciendo en sábado, hermano? Vendiendo y comprando. Vendiendo y comprando en el día de reposo. ¿Ah? Y más adelante también lo que relata la palabra del Señor, habían vuelto la casa del Señor, que era casa de oración, ¿en qué? En cueva, porque cometían fraude dentro de la casa del Señor. Le pregunto a usted, ¿acaso el Señor va a perdonar esos pecados que ya no son de ignorancia, si usted y yo los cometemos y con ello invalidamos la sangre del pacto eterno? ¿Lo va a hacer el Señor? No, hermano. Porque si no lo hizo con ellos, ¿por qué lo va a hacer con nosotros? Si a ellos los descajó de la raíz y de la grosura, ¿qué somos nosotros para que nos lo hagan? El misterio del endurecimiento de la casa de Israel tiene que ver con esos dos aspectos. Primero, por la desobediencia de la casa de Israel, porque invalidaron el pacto que había hecho con ellos, y para darnos la oportunidad a usted y a mí de tener lo que hoy tenemos, que es el Evangelio de salvación. Así que, hermanos amados en Cristo, no despreciemos el Evangelio de salvación. Verso 26. Luego, todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador que quitará de Jacob la impiedad. ¿Y cuándo va a estar en Sión el libertador? Hermano, ¿cuándo va a estar en Sión el libertador? En el milenio. Es allá que va a ser salvo Israel, no es ahora. Verso 27: y este es mi pacto con ellos cuando quitare sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Mas en cuanto a la elección, son muy amados por causa de los padres, porque sin arrepentimiento son las mercedes y la vocación de Dios. Porque como también vosotros en algún tiempo no creísteis a Dios, mas ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Por qué? Por la incredulidad de ellos. Así también estos ahora no han creído, para que por misericordia para con vosotros ellos también alcancen misericordia. La van a alcanzar, hermano, porque el Señor lo dijo, no porque yo quiera. Israel, el pueblo de Israel hoy vive alejado de la gracia, sí, hermano.
Pero la palabra de Dios relata que ellos van a alcanzar misericordia nuevamente, porque el Señor tuvo misericordia de nosotros también. Mire cómo es la situación. Y el misterio del endurecimiento de la casa de Israel es ese. No es solamente porque nosotros teníamos que ser salvos, sino por la desobediencia de ellos. Pero ¿qué nos queda a nosotros como enseñanza de la desobediencia de la casa de Israel? ¿Qué nos queda a nosotros? ¿Qué es lo que aprendemos nosotros? ¿Qué le pasó a Israel por desobedecer e invalidar el pacto? Fueron endurecidos. ¿Quiere ser endurecido usted? ¿Quiere que el Santo Espíritu del Señor lo saque en vez de que lo haga salvo? No. Entonces sigamos alabando a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, de todo nuestro corazón, y como dice el otro mandamiento, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pásanos. Vamos a continuar, hermanos, con la segunda parte de las alabanzas. Y lo vamos a hacer con la alabanza número 73. Alabanza número 73.
sentirnos dichosos de, primeramente, ser hijos de Dios y de que el Señor nos tenga pues en su casa de oración y que nos haya pues escogido a nosotros en medio de todo el mundo, que nosotros seamos los escogidos. O sea, es un privilegio que pues digo yo que no tiene pues explicación ni precio, porque yo no lo puedo pagar y creo que cada uno de nosotros pues no estamos ni cerca. Entonces la invitación es esa, que como les digo, los hermanos pues que aún no hacen el pacto, pues que den ese paso, pero que lo den por convicción, que no lo hagan porque alguien los obliga o porque otro lo quiere hacer, sino porque sientan esa necesidad. Le pido a mi hermano Raúl que pase por las ofrendas y los diezmos. Y les invito, hermanos, a que cantemos una alabanza más, y lo vamos a hacer con la alabanza número 77. Alabanza número 77. Grande gozo hay en mi alma. La invitación, hermanos, está para los cultos los días miércoles de 6 a 7, los viernes igual de 6 a 7, hermanos, para recibir el día de reposo, y un día sábado como hoy, pues a las 8 el culto de oración, de 9 a 11 pues la escuela sabática, y de 4 a 5 y media pues un culto general. Para dar por terminado, hermanos, este culto, les invito a que me acompañen a hacer oración. Excelentísimo y Padre bondadoso, te damos gracias, Padre, porque hasta esta hora del día has tenido a bien pues
tenernos aquí en tu casa de oración, Padre. Traernos, Padre, a tu casa, a escuchar tu palabra, Padre, a cantarte, a glorificarte, Padre bueno. Gracias por todas las bondades que has derramado en cada uno de nosotros, Padre. De igual manera, pues, pedir perdón, Padre, porque de una u otra manera perdemos a todos. Ayúdanos a ir mejorando día con día. No nos dejes solos, Padre bendito. De igual manera, pues, pedirte por la salud de los hermanos que están enfermos, Padre, que tengas, pues, la misericordia de devolver la salud si es tu santa voluntad, Padre. Si no, pues da la fuerza para que resistan a la enfermedad. De igual manera, pues, pedir por los niños, pues que esa semilla que se ha sembrado en ellos, Padre, que tú vayas dando el crecimiento y que tú los cuides, Padre. Igual los hermanos que vienen en camino, Padre bendito, que los traigas con tu paz y tu bendición y que los guardes en el camino, Padre. En este momento, pues, vamos a salir de tu casa de oración, Padre bueno. Te pido que nos lleves en paz, en bendición y que nos protejas, Padre. Y si es tu santa voluntad, Padre, de que nos veamos otro sábado más aquí, Padre, pues guárdanos, Padre, guárdanos de todo mal, de todo peligro, y líbranos, Padre, de los hermanos, pues, que no tienen trabajo, Padre, pues provee lo necesario, Padre. Igual que tenemos pues, un trabajo, pues ayúdanos, Padre, a ir creciendo día con día. Que seas tú, pues, ese jefe y ese director, Padre, quien dirija, pues, nuestras vidas, tanto en lo espiritual como en nuestra vida material, Padre. No tenemos a quien más acudir, Padre, sino solo a ti. Son favores y súplicas, Padre, que he hecho en el nombre de mi Señor y Señor Jesús. Amén. Vamos a recibir, hermanos, palabras de bendición. ¿Qué dice? Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre de ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Paz, hermano.